Buenos días con todos los presentes. Es un placer para mí estar en compañía de ustedes en este espacio virtual. Los temas que serán abordados en esta reunión son la crónica, la cual hace referencia a un relato que narra acontecimientos según su organización cronológica, y el comentario, que corresponde a un juicio, opinión u observación personal que se hace o se expresa acerca de algo o alguien. Mis compañeros a continuación presentarán los temas antes mencionados en el siguiente orden. Jocelyn Cedeño, definición de crónica e importancia. Galina Reina, ejemplo de crónica. Mariela Delgado, definición e importancia de comentario. Leonela Párraga, ejemplo de comentario. Le otorgo el uso de la palabra a Jocelyn Cedeño, quien nos permitirá conocer a profundidad la definición de crónica y sus principales características. Jocelyn, la escuchamos. Gracias, Isaac. Bien, ¿qué es la crónica? Es un género que relata, es decir, narra historias con un orden cronológico. El objetivo de la crónica es explicar algo que ha tenido lugar, y para que un texto pueda ser considerado como crónica, es imprescindible que el redactor haya estado presente en los hechos. Esto va a permitir que el escrito se convierta en un relato personal sobre su propia visión de lo que ha ocurrido. Es importante destacar que la crónica se utiliza un lenguaje subjetivo, es decir, no se trata de una noticia periodística, sino que se trata de la explicación de la experiencia de la persona en lo que le ha tocado vivir. Se narran los hechos en primera persona y además el redactor puede dar su visión e interpretación sobre lo que ha presenciado. Existen muchos tipos de crónicas según el contexto que se está explicando, y por eso podemos hablar de una crónica periodística, pero también de una crónica histórica, literaria, etc. La crónica periodística y la literaria, ambas se caracterizan por relatar hechos en el orden en el que han sucedido. En la primera hay algo que es innegociable, el que no debe contener ni un gramo de fantasía. En la segunda puede darse el lujo de incluir la ficción. En ambos casos, quien se encarga de recopilar y narrar hechos se conoce como cronista. Aunque una crónica suele ser un subgénero un tanto libre, lo cierto es que sí se cumple de manera aproximada una estructura que ayuda a comprender mejor la información de los hechos. La estructura estándar es la siguiente: un título llamativo. En él se capta la atención del lector para que lea la crónica. Párrafo de introducción resume de forma breve todo el contenido que después se desarrollará durante el texto. También se encuentra el cuerpo del texto. Aquí es donde el autor narrará los hechos, pero también su punto de vista. Y por último tenemos la conclusión. También es habitual que al terminar la redacción, el autor cree un párrafo de modo de conclusión con todo lo que él ha explicado. Bien, compañero, ¿puede pasar la siguiente diapositiva? Bien, es importante tener en cuenta 4 aspectos fundamentales: el contenido, que es el hecho que se narra; la forma, es el enfoque en el que se da el tema; el tono, la manera en la que el periodista se dirige a sus lectores; y el efecto, es decir, los resultados que se esperan obtener en ese escrito. Hay varios tipos de crónicas de acuerdo al tipo de enfoque que tengan y a los intereses del propio autor. Puede ser de interés humano. Este es un enfoque humanista. Se intenta motivar
ciertas emociones en el lector a partir de hechos donde personas se interesen por otras. Suele encontrarse en temas de interés social, sobre todo catástrofes o acontecimientos dramáticos relacionados con la vida en la sociedad. También encontramos de interés social, su enfoque es íntimamente social. Suele utilizarse para tocar temas como los reclamos sociales, generalmente oponiéndose al sistema y abriendo una brecha imparable entre poder y pueblo. Además, existen otro tipo de crónicas que se relacionan íntimamente con un tema en particular. Por ejemplo, la crónica deportiva, en la que se muestra sucesos del deporte sin involucrarse con otros aspectos de la vida en sociedad. También se encuentran las crónicas judicial, en la que se analizan los hechos desde el punto de vista de las leyes, etcétera. Esto va a suceder de acuerdo al contexto. Gracias. Importante su aporte, compañera, para comprender de mejor manera lo que representa la crónica de manera general. A continuación tenemos a Galina Reina con un ejemplo de crónica. Galina, el escenario es todo suyo. Gracias, compañero. Generalmente, una crónica corta hace referencia al lugar y tiempo, fechas y hora, para ubicar espacial y temporalmente al lector. En este espacio haré mención de una crónica de un hecho histórico que tiene como tema el hundimiento del Titanic. El 15 de abril del año 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Aquel viaje era el viaje inaugural del reluciente Titanic. El mismo debería atravesar el Océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, otro sería el destino del magnífico barco. La noche anterior, el día 14 de abril de 1912, cerca de las 23:40, el Titanic chocó contra un gigantesco iceberg que rasgó el casco de la embarcación de tal forma que luego de unas cuantas horas el Titanic se hundió en el fondo del mar. A pesar de los intentos de la tripulación para solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ellos. Así, sin poder ver la madrugada, exactamente a las 2:20 a.m. del 15 de abril, el Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar. La tragedia se llevó a más de la mitad de la población. 1,600 personas se hundieron con la embarcación cuando el total de pasajeros para ese viaje era de 2,207 personas. Una crónica siempre deja algo por comentar. Por ello, puedo decir que nos queda la interrogante de ¿cómo fue el hundimiento del Titanic? Este transatlántico británico de la naviera White Star Line realizaba su viaje inaugural de Southampton, una ciudad del sur de Inglaterra, a Nueva York. Chocó contra el iceberg en el Océano Atlántico frente a las costas de Terranova. Pese a que el hundimiento de dicha naviera es el naufragio más famoso de todos los tiempos y en su época fue el mayor desastre marítimo en tiempo de paz. El Titanic era el mayor y más lujoso barco jamás construido. La historia se convirtió inmediatamente en un mito, cuestión de horas, y obviamente, días del hundimiento, surge una leyenda que dice que los músicos permanecieron en cubierta en un intento de mantener en alto la moral de los pasajeros, y que la última melodía que tocaron fue el himno que tiene como tema
más cerca mi Dios a ti. Se dice que ninguno de ellos sobrevivió convirtiéndose en héroes. También se dice que una pasajera señalaba así en tono de burla: y este es el barco que dicen que es imposible de hundir. Muchos dicen que fue castigo divino por hablar en ese tono. Bueno, como conclusión me queda decir que no se debe decir nada sin contar con la bendición de Dios, porque primero es Dios en todo acto de acción que realicemos. Gracias. El ejemplo mencionado por Galina nos da una idea más clara de la estructura y los tipos de comentarios existentes. Le agradezco por su intervención y al mismo tiempo le doy la bienvenida a nuestra siguiente expositora, Mariela Delgado, quien presentará la definición e importancia del comentario. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Como lo vemos en la imagen, el comentario es la opinión o el juicio oral o por escrito sobre los hechos o personas, generalmente de actualidad. El término comentario nos da a conocer que significa escribir los propios pensamientos sobre cualquier tema. Además, cabe recalcar que en la literatura se realiza como una interpretación. También explica cómo es lo que no es suficientemente comprensible y nos permite aclarar muchas dudas. Además, tenemos las partes del comentario. Cuando hablamos de comentario, no existen unas reglas que puedan limitar la redacción. El escritor posee la libertad, pero sin embargo, para facilitar, tenemos varias partes en donde tenemos el planteamiento del problema, tenemos la explicación por partes y también tenemos la solución. Pero para resumir esto en etapas, podemos darnos cuenta que tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. En este orden, tenemos la redacción de un comentario para que no se altere y dado que el autor goza de la libertad de hacer. Gracias. Muchas gracias, compañera Mariela, por ese concepto tan ilustrativo del comentario. A continuación, tenemos un ejemplo de comentario a cargo de la compañera Leonela Párraga. Compañera Leonela, la escuchamos. Buenas tardes, compañeros. El comentario literario tiene como objeto analizar la obra más allá de las palabras, que se observan a simple vista. Pues antes de hacer un comentario literario, es esencial entender la obra que se va a analizar. Para esto, se debe leer con atención más de una vez, subrayar las ideas relevantes y las características de la obra que nos llame la atención. Siempre pues con una introducción, un desarrollo y una conclusión. En sí, la introducción del poema Cuando seas vieja, que es relatada en 1895 de William Butler Yeats, el tema central es el amor. Esto se evidencia a través del uso del lenguaje y de las imágenes literarias. Estos dos elementos se combinan para crear una obra que representa la nostalgia y la depresión que genera un amor perdido. En el desarrollo, el poema inicia presentando la imagen de una mujer anciana, vieja y canosa, y con sueños, quien se sienta cerca del fuego recordando la mirada suave que tuvieron sus ojos antaños. Esta mujer toma el libro con el poema de Yeats y rememora lo hermosa que fue una vez. Esta escena le da fuerzas al poema porque establece el tono y el ambiente que reiniciará en el resto de la obra, donde se refleja la vejez, el amor perdido y los recuerdos. La conclusión de Yeats es una muestra de cómo integrar imágenes y lenguajes para transmitir emociones fuertes en los lectores. El uso de figuras sugerentes en vez de mensajes más directos le da a la obra una calidad crítica que resulta placentera. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera Leonela, por dejarnos un poco más claro cómo se elabora un comentario literario en este caso. Bueno,
Compañeros, para recapitular, en el campo de la literatura, la crónica representa un género literario que se basa en los hechos verdaderos relacionados con la historia. Los eventos que se relatan en las crónicas son presentados de manera cronológica, de tal forma que el lector pueda saber el origen de ciertos hechos y el final de los mismos. En el ámbito periodístico, la crónica es una narración basada en aspectos verídicos, por lo que no hay elementos ficticios en el contenido de la misma, pero se mantiene ese orden cronológico de los acontecimientos narrados. Además, en las crónicas se utiliza un lenguaje ágil, concreto y sencillo. En cuanto a su extensión, las crónicas son más amplias que las notas informativas, ya que presentan la historia completa de un acontecimiento desde que se generó hasta el momento actual. El comentario, en cambio, se refiere a una aclaración, una explicación o una interpretación de cualquier escrito. Es un texto que busca mejorar la comprensión. También se considera crítica, juicio o valoración. Una que se emite, ya sea el escrito oral, ya sea en un texto escrito o en una relación oral que se está dando junto con otra persona. El comentario supone una respuesta o una intención con lo planteado. De este modo, el lector puede entender sencillamente el sentido que encierra una obra en cuestión. También existen diversos tipos de comentarios, como los críticos, los históricos, los literarios, el que acabamos de escuchar, los bíblicos y de disertaciones. A continuación, me permito presentar la bibliografía que hemos utilizado en el presente trabajo. Les agradezco a todos por su participación. Eso ha sido todo. Gracias por estar presentes y aportar con sus ideas.